Bien, estamos entrando entonces en el tercer capítulo de la serie Cómo ahorrar controlando el robo de combustible. En este capítulo trataremos el componente más importante de un sistema de control de combustible, es decir, el software. Si recuerdas, en el capítulo anterior, al final, conversamos e identificamos las ventajas y desventajas de los sensores de combustible de alta precisión. En este capítulo veremos los sensores de combustible de alta precisión operando en un tractocamión con dos tanques de 120 galones realizando recorridos a nivel nacional e identificaremos en el software cómo ocurren extracciones de combustibles reales y también realizaremos un análisis de rendimiento de dichos recorridos. Antes de entrar al software debemos identificar que existe un componente muy importante del que no hemos conversado hasta el momento, que es la unidad GPS. En este punto es importante entonces diferenciar dos tipos de unidades GPS, las de baja precisión y las de alta precisión. Encontramos entonces en este momento en la pantalla una unidad GPS de baja precisión. Podemos identificar con claridad que los trazados no corresponden a la realidad. Parece que el equipo fuera un helicóptero donde realmente vemos que no va por las vías. En comparación, una unidad GPS de alta precisión nos va a entregar unos trazados que realmente coinciden y se acercan a la realidad del recorrido que tuvo el equipo. Aquí podemos verlo, por ejemplo, en este trazado. Estamos viendo cada uno de los giros, cada uno de los cruces que tuvo el equipo. ¿Cuál es el impacto que tiene entonces usar una unidad de baja precisión o una unidad de alta precisión? Básicamente, si analizamos los recorridos que tuvo este vehículo con este tipo de trazado, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que a las 8 de la mañana el vehículo estuvo ubicado aquí en este punto. Vamos a ver que a las 8 y 2 minutos estuvo ubicado acá. Por lo tanto, el software sugiere que este equipo quizás entró aquí a este parque donde hay árboles, niños, piscinas, etcétera, con lo cual, pues todos sabemos que realmente no ocurrió. El equipo tuvo que haber realizado su recorrido por la vía o de pronto por acá, por el barrio. Entonces, ¿cuál es el impacto real de esta situación? Básicamente, si le preguntamos a este software cuántos metros recorrió este vehículo desde las 8 de la mañana hasta las 8 y 2 minutos, el software probablemente nos va a indicar que el recorrido fue de 100 metros. Sin embargo, si le preguntamos a este software cuál fue el recorrido que tuvo el equipo desde las 8 de la mañana hasta las 8 y 2 minutos, nos vamos a encontrar con un resultado de que el recorrido fue aproximadamente 130 metros. Por lo tanto, aparecen 30 metros de diferencia y cualquiera podría decir que esos 30 metros de diferencia son despreciables o son muy pocos. Sin embargo, no podemos olvidar que están siendo descartados en 2 minutos. Cuando revisemos el mes entero nos vamos a encontrar que la diferencia entre un sistema y el otro está en el orden de los 900 kilómetros. Por tal razón, va a ser muy importante que usted en su sistema de control de combustible utilice una unidad que efectivamente le entregue unos trazados en alta precisión, porque con toda certeza usted en algún punto, una vez que supere el tema del robo de combustible, va a aparecer la necesidad de rankear los conductores para saber quiénes tienen mejor o peor rendimiento, y tener la información precisa desde el punto de vista de los recorridos pues le va a ayudar a que pueda tomar mejores decisiones. Bien, si continuamos vamos a encontrar que en la parte fluvial tenemos exactamente la misma situación. Aquí podemos ver una unidad en baja precisión y acá podemos ver una unidad en alta precisión que para quienes están en el terreno o en el campo fluvial, pues van a ver aquí un equipo de batimetría que tiene un sonar en la parte de abajo de la embarcación, y ese sonar básicamente pues se encarga de trazar la topografía del lecho del río a fin de poder definir qué maquinaria se envía para mantener ese canal navegable, si envían una retroexcavadora o si envían simplemente una draga, etcétera. Entonces acá podemos ver el patrón del recorrido que realmente está haciendo ese equipo, ¿sí? Logran ver en la pantalla entonces unos trazados donde se está haciendo un recorrido completo, y es un patrón. Si usted está en la industria terrestre, igualmente esto le sirve, porque si usted está, por ejemplo, hablando de tractores, podrá identificar con claridad cuál fue el patrón de trazado o el patrón de arado que está realizando el determinado tractor, o si tiene maquinaria podrá también identificar
si sus máquinas efectivamente están haciendo trabajo aquí en el área donde están indicadas para estar trabajando, o si el sábado, el domingo y el lunes sus equipos están yendo acá a la finca del vecino para realizar otro tipo de trabajos. Entonces esto es, digamos, importante tanto para quienes están en el área terrestre como para quienes están en el área fluvial o marítima. Bien, vamos en este momento entonces a acceder al software. Básicamente vamos a entrar a itkSoluciones.com. Damos clic en Fuel Monitoring y ahí nos vamos a encontrar que el sistema nos pide un usuario y un password. Ustedes, una vez que ya tengan el sistema, digitarán el usuario y el password, y con eso entonces van a acceder, después de darle clic en entrar, van a acceder a una interfaz que es la interfaz que tenemos en este momento ahí en la pantalla. Básicamente van a darse cuenta que es un sistema que cualquiera lo puede usar, incluso sin ningún tipo de entrenamiento. Básicamente lo único que necesitamos es que las personas pues sepan navegar por internet, y con eso podrán sacarle el máximo provecho al sistema. Vamos a ver a continuación que para sacarle el provecho al sistema debemos hacer 3 pasos. El primer paso consiste en seleccionar el vehículo. Entonces vamos a buscar aquí el equipo. Vamos a buscar el equipo UL 618 y lo seleccionamos. Ese fue el primer paso. Vamos luego a dar el segundo paso, que consiste en seleccionar las fechas. Entonces vamos a escoger desde abril 1 hasta abril 30 y le damos seleccionar. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso básicamente consiste en seleccionar los reportes de este listado o de esta pestaña de acá arriba, donde tenemos gran cantidad de reportes que podemos analizar. Vamos a concentrarnos en este instante en los más importantes. Entonces vamos a mirar reporte de trayecto y encontramos aquí entonces los recorridos que ha realizado el equipo durante este mes. Este es un equipo que se instaló en el mes de abril, y básicamente en la primera semana comenzamos a identificar diversos robos de combustible. Por ejemplo, si empezamos a ampliar acá el sistema, vamos a ver con claridad los sitios donde hubo abastecimientos, y si seguimos ampliando vamos a identificar también que durante todo el mes el equipo está presentando 3 sitios donde ocurre robo de combustible. Este es el primer sitio, este es el segundo sitio y este es el tercer sitio. Vamos a encontrar también acá un icono, es una flecha. Si damos clic ahí podemos reproducir la ruta que siguió el equipo y ver el equipo desplazándose. En el evento en que tengamos, por ejemplo, volquetas, podrán usar este sistema para ver con mucha claridad cuántos viajes realizó el equipo, cuántas veces fue y cuántas veces volvió. Pero en este instante, por tema de tiempo, no vamos a realizarlo. Quiero darles la idea que tenemos aquí un sistema de rastreo satelital muy robusto, donde podemos manejar todos los parámetros y todas las variables. Por ejemplo, vamos a buscar la velocidad que ha tenido el equipo. Entonces nos encontramos con este gráfico donde encontramos que el equipo está superando sus límites de velocidad. Básicamente en este sistema pueden tener límites de velocidad variables para cada uno de los campos, con apoyo de sirena audible en cabina para que el conductor identifique cuando está excediendo el límite de velocidad de un determinado campo o de una determinada área de trabajo. Y aquí en el mapa pues podemos ver con claridad, marcado en rojo, los eventos en los cuales el conductor, digamos, ha sobrepasado ese determinado límite. Vamos a ver a continuación otra variable muy importante, que es la variable del sistema eléctrico del equipo, donde podemos, por ejemplo, vamos a hacer zoom de la primera semana y nos encontramos entonces con un sistema eléctrico, que este es un vehículo de 12 voltios. Como vemos en total claridad, cuando está la franja blanca debajo, el equipo está apagado. Cuando vemos la franja gris, el equipo está encendido. Entonces podemos identificar aquí este comportamiento. Vemos que cuando el equipo está apagado pues tiene 12.9 voltios, y cuando el vehículo está encendido está entregando 14.3 voltios. Por lo tanto, podemos concluir que el alternador de este equipo está funcionando perfectamente. Como dirían por ahí, está saludable, porque cuando prenden el vehículo nos está cambiando el voltaje de 12.9 a
14.3. Por lo tanto, entonces podemos seguir haciendo nuestro recorrido y nos empezamos a encontrar con algunas situaciones particulares. Por ejemplo, aquí vemos que el vehículo, cuando está apagado, está entregando 13.1 voltios a las 3 de la tarde, pero vemos que luego a las 5 de la tarde ya está entregando no 13.1 voltios, sino 13.1. Luego, a las 7 de la mañana ya está en 12.9. Luego, a las 7 de la mañana del siguiente día ya está en 12.8. Y pues esta es una situación que nos debe llamar la atención, porque lo que estamos viendo es que la batería que tenemos en este caso está perdiendo su carga muy rápido. Este podría ser el comportamiento tal vez semanal del equipo, pero en este caso estamos viendo una descarga rápida, ¿ok? Bien, en este caso podemos observar que desafortunadamente pasaron por alto esta información y vemos aquí entonces en un punto que llegamos a una descarga profunda, ¿sí? ¿Logran verla? Ya empezamos a tener descargas profundas. Básicamente aquí logramos ver que el equipo pues tiene voltaje en 9 voltios. Y esto pues es una situación que ya en 9 voltios tenemos plena certeza que el vehículo no va a arrancar. Si por más que intenten, si podemos hacer un zoom aquí nuevamente, vamos a ver que intentaron prender el equipo y no lo lograron hasta las 14:35 del día 4 de abril, en el cual iniciaron el equipo con cables de otro tractocamión y lograron arrancarlo y bueno, supusieron que el equipo había quedado en perfecto estado. Sin embargo, ocurrió luego una descarga total de las baterías y tuvieron que estar desde el día 7 de abril hasta el día 15 sin operar el equipo porque estaban en los temas de la pandemia y fue difícil dar cubrimiento para resolver la situación. Generalmente este tipo de equipos trabajan en campos un poco alejados y bueno, estuvo el equipo 7 días sin operar. Posteriormente lograron enviar una batería, cambiaron la batería y eso fue el 15 y luego el día 25, ¿qué ocurrió? ¿Qué creen ustedes que ocurrió? Otra caída profunda del sistema. Y aquí pues nuestra recomendación cuando ocurre esto con baterías nuevas siempre es pedirle al cliente que revise los seriales porque probablemente vendieron la batería nueva y siguieron trabajando con una batería recargada. Entonces bien, vamos a entrar en materia ya. Después de haber visto esto tenemos ya claridad sobre el sistema de rastreo satelital que tenemos, donde podemos tener aquí conductores, geocercas, rutas, etcétera. Pero vamos a concentrarnos ya por tema de tiempo, vamos a concentrarnos en el combustible. Entonces, si adicionamos el combustible, vamos a tener este gráfico, volumen de combustible, y acá está entonces el volumen de combustible que nos están entregando los sensores que tenemos en cada uno de los tanques. Recordemos que este es un tractocamión que tiene 2 tanques. Por lo tanto, entonces vamos a empezar a revisar. Tenemos entonces acá, tenemos un primer abastecimiento desde los 49 galones hasta los 69. Luego tenemos aquí otro abastecimiento desde los 10 galones hasta los 111,7 galones. Y así sucesivamente podemos ver otros abastecimientos. Muy bien, yo quisiera pedirles que en este instante coloquen pausa en el video y analicen por un minuto en qué lugar de estos ustedes encuentran extracciones de combustible. Antes de que yo continúe y les confirme qué extracciones de combustible hubo acá, quiero que ustedes hagan ese ejercicio, poner pausa y revisar, hacer el análisis de dónde creería usted que hay extracciones de combustible. Bueno, espero que las hayas podido encontrar. Básicamente vamos a
hacer, sin hacer ningún zoom, podemos apreciar que acá, por ejemplo, tenemos el equipo prendido y tenemos consumo de combustible. Vamos a hacer, o de todas formas, hagamos zoom para mayor facilidad. Vamos a ver que aquí tenemos consumo de combustible, tenemos el equipo prendido, vemos en la parte de arriba que el equipo está en movimiento. Luego aquí tenemos nuevamente consumo, luego acá tenemos consumo, tenemos movimiento. Y si seguimos observando con buen detalle, aquí tenemos una extracción de combustible. Entonces vamos a revisarla. Vamos a revisarla en mejor detalle. Entramos acá, decimos escala de ajuste arbitrario. Seleccionamos y vamos a encontrar aquí una caída brusca en el ritmo normal de consumo que tiene este equipo. Entonces aquí tenemos el ritmo normal de consumo y desde el minuto 8 y 57 con 04 segundos hasta el minuto 8 con 59 con 56 tuvimos una caída de 93.8 galones a 87.2 galones. Podemos tener los cálculos y hacer nuestros cálculos para identificar el consumo, la extracción, o también podemos adicionar acá el reporte de abastecimientos y drenajes, en el cual podemos ver entonces que tenemos una descarga de 6.6 galones en este sitio y que podemos estudiarla y diagnosticarla de la siguiente forma. Aquí en el mapa, entonces, si damos clic aquí donde ocurrió la extracción, vamos a encontrar que en el mapa tenemos este equipo. Vamos a identificar que el vehículo viene por la vía y se desvía, cruza hacia el otro lado. El vehículo viene y cruza, se ubica acá, y si damos clic en este punto vamos a ir al panorama y nos vamos a encontrar entonces con lo siguiente. Acá nos vamos a encontrar, este es el sitio donde se ubicó el equipo y ocurrió la extracción de combustible. Ustedes podrán revisar en detalle, hacer una inspección detallada, van a encontrar que normalmente los puntos de extracción donde ocurre el combustible son unos expendios ilegales de combustible. Comúnmente, si vamos y miramos estas casetas o casuchas por detrás, vamos a encontrar allá 50 pimpinas de esas azules de 50 galones de combustible, porque pues básicamente ahí existe y hay un comercio ilegal de combustible. Entonces aquí encontramos el sitio y si continuamos haciendo el ejercicio y nos devolvemos, vamos a encontrar otros puntos de extracción donde básicamente ocurrió la misma situación. Aquí tenemos otro punto de extracción donde si vamos y miramos vamos a encontrar la misma situación y así sucesivamente. El robo de combustible no ocurre una sola vez, generalmente tiene un patrón, tiene una recurrencia, y pues en este sistema ustedes podrán identificar realmente dónde están ocurriendo estas malas prácticas. También podrán encontrar que si miramos de nuevo el sistema eléctrico de este equipo, nos vamos a encontrar que en este punto, cuando desconectaron las baterías, básicamente el vehículo tenía 69.7 galones. Cuando volvieron a conectar las baterías, el equipo ya tenía 39.8. Es decir, que durante todo ese tiempo que el vehículo estuvo sin alimentación, también ocurrieron extracciones de combustible. Bien, hemos hecho entonces análisis detallados de extracciones, de abastecimientos. Ya pudimos observar que en el sistema tenemos este reporte de abastecimientos y descargas, donde miramos las descargas, pero no menos importante debemos ver también los abastecimientos, donde básicamente estamos viendo que aquí, en este punto, ocurrió un abastecimiento de 19 galones, luego en este otro punto tenemos un abastecimiento de 99.8 galones y este es otro punto con el cual ustedes podrán ahorrar
quienes ya usan esta tecnología están ahorrando por lo menos un 4% en el gasto mensual en combustible, pudiendo identificar que efectivamente la estación de combustible donde compran tiene la medida adecuada. Y se están asegurando que si les cobraron 100 galones, si entraron 100 galones de combustible al tanque, la factura que les entrega la estación de servicio no indique, por ejemplo, 110 galones. Bien, tal como decíamos en el principio, vamos a movernos entonces a unos análisis más generales donde podamos ver el rendimiento de combustible que tuvo este equipo, utilizando otro reporte que tenemos que se denomina reporte consolidado. El informe consolidado tiene gran cantidad de parámetros. Vamos a concentrarnos en unos muy pocos que considero que son los más importantes, pero aquí uno podría escoger muchos otros parámetros. También hay algunos de ellos que dependen de otros periféricos. Básicamente vamos a concentrarnos en analizar cuál fue el rendimiento de combustible que tuvo este equipo durante el mes de abril. Lo primero que notamos es que el equipo estuvo muchos días sin trabajar, por lo que pudimos ver por problemas de energía, apareció la pandemia, etcétera. Entonces nos encontramos en este equipo con un recorrido de 2.674 kilómetros en el mes. Básicamente es un recorrido bastante bajo. Estos equipos normalmente tienen un recorrido de 8.000, 9.000, 7.000 kilómetros. En este instante tenemos esto por las condiciones que ocurrieron en abril. Y bueno, avanzando, vamos a ver que tenemos muchas otras métricas que podríamos realmente seleccionar. Acá tenemos muchas otras métricas, pero por tema de tiempo nos vamos a concentrar específicamente en las más importantes. Entonces, tenemos que la velocidad promedio del equipo fue de 38.4 kilómetros por hora, la velocidad máxima fue de 84 kilómetros y empezamos a ver cosas interesantes. Entonces, tenemos que este equipo tiene 79 horas de trabajo, es decir, 79 horas en que tuvo el switch prendido. De esas 79 horas tenemos que 61 horas fueron en movimiento y tenemos un parámetro que llama nuestra atención y son 18 horas de trabajo del equipo prendido sin movimiento. Por esta razón aparece siempre una pregunta y es: ¿será que este equipo es una grúa? Pero no, como les decía, no es un equipo que trabaja estacionario, es un tractocamión para transporte de carga a nivel nacional. Y entonces pues salta la pregunta de por qué este equipo tiene 18 horas de trabajo sin movimiento. Y más a fondo viene otra pregunta que es ¿cuánto combustible gastó el equipo durante esas 18 horas? Entonces vamos a mirarlo aquí en el sistema y nos encontramos con que este equipo tiene un consumo real por cada hora de trabajo del motor sin movimiento de 2 galones, ¿sí? Lo cual nos lleva a concluir que definitivamente el equipo está durante esas 18 horas consumiendo combustible intensivamente y nos lleva rápidamente a un cálculo de, si tomamos aquí la calculadora, nos vamos a encontrar que 18 horas de trabajo por 2 galones por 8.000 pesos el galón de combustible nos da una cuenta de 288.000 pesos. Y si tenemos en cuenta que este equipo estuvo solamente unos 10 días del mes trabajando, vamos a multiplicar esto por 3 y vamos a tener que esta flota, si todos los conductores tienen más o menos este mismo comportamiento, está quemando 864.000 pesos en combustible sin moverse. Y de ahí vienen entonces las preguntas de por qué ocurre eso y creo que muchos de ustedes ya tienen la respuesta, pero lo que hemos encontrado comúnmente es que los conductores se quedan durmiendo en el vehículo para no gastar los viáticos que tienen asignados, prefieren quedarse en el vehículo durmiendo, chancleteando el acelerador para mantener el vehículo prendido con el aire acondicionado funcionando. Entonces este es uno de los primeros puntos con los cuales
las flotas comienzan a tener ahorros de gran consideración. Todavía no hemos entrado en el análisis del robo de combustible, pero este es un punto que es común. Cualquiera podría pensar que este es un número exagerado, pero de todas las flotas que hemos visto hemos encontrado esto como una práctica extremadamente común, al punto en que si usted tiene 40 tractocamiones, probablemente esté gastando 24 millones de pesos mensuales en combustible durante el tiempo que sus equipos no se están moviendo. Básicamente, ese es el primer punto. Vamos con el siguiente punto, tiene que ver ya con el combustible, y vamos a encontrarnos entonces con que este equipo tuvo un volumen inicial de combustible de 111 galones, tuvo un volumen final de 21 galones, es decir, comenzó el mes en 111 galones y terminó el mes con 21 galones, tuvo un consumo real de 422 galones y tuvo abastecimientos por 374. Y también encontramos aquí que las extracciones que estábamos viendo allá en el gráfico hace un momento estaban en el orden de sumaron en total 43 galones de combustible. Lo cual nos lleva entonces a unos resultados desde el punto de vista de rendimiento, unos resultados reales donde ya ustedes pueden conocer cuál es la realidad del rendimiento del combustible. Y entonces tenemos aquí que el kilometraje real por cada galón de combustible que tiene este equipo cuando el vehículo se está moviendo es de 7.54 kilómetros por galón, lo cual en nuestra opinión sigue siendo un rendimiento de combustible pobre, es un rendimiento de combustible que se puede mejorar, pero este es el dato que está entregando el calzado de este conductor. Cuando el vehículo está en movimiento, no lo olvidemos. Ahora, tenemos otra métrica aquí que nos dice que el rendimiento real combinado que tiene este equipo, contando tanto el combustible que se gastó cuando el equipo está en movimiento al combustible que se gastó cuando el equipo está quieto, está detenido, entonces ya esto nos entrega un rendimiento de 6.33 kilómetros por cada galón, lo cual es un rendimiento también bastante pobre. Bien, si continuamos analizando vamos a encontrar aquí los resultados de los consumos. Probablemente para quienes tienen maquinaria estas métricas de rendimiento en kilómetros por galón no signifiquen mucho, pero aquí también están los datos de cuánto consume el equipo por cada hora de motor en movimiento, de motor sin movimiento y el rendimiento combinado. Entonces aquí están los rendimientos: consumo real por una hora de trabajo del motor, consumo real por una hora de trabajo del motor sin movimiento y consumo real por una hora de trabajo del motor en movimiento. Entonces tenemos acá que si esto fuese un equipo de construcción, tendríamos entonces que el equipo cuando está en movimiento está consumiendo 5.8 galones por cada hora. Cuando está detenido está consumiendo 2 galones por cada hora. Esta información que acabas de ver entonces definitivamente es oro para la rentabilidad de tu operación. Desde identificar las estaciones de combustible que tienen la medida descalibrada y que te entregan una factura de 150 galones pero entraron 140 en el tanque, pasando por los conductores que tienen extracciones en la vía, en los estacionamientos, etc. Y una vez que tengas que logres parar el robo de combustible en tu operación, podrás entrar entonces a la etapa del análisis de rendimiento de combustible de cada uno de los conductores, arrancar tus conductores, identificar cuáles son los mejores conductores, cuáles son los peores y proceder con un programa que inicialmente puede ser de entrenamiento y que posteriormente puede ya verse como una etapa disciplinaria. Esto te llevará a tener unos ahorros de gran consideración en tu operación. Con esto ya estamos terminando el capítulo. Soy John Espinal. Te invito a dejarme todos los comentarios en la parte de abajo y a continuar al cuarto capítulo y así completar la serie Cómo ahorrar controlando el robo de combustible.